Natalie Pereira es la directora ejecutiva y jefe de investigación del Education Policy Institute desde 2016. Entre el 2002 y el 2014 trabajó en el Departamento de Educación de Reino Unido, diseñando y supervisando políticas relacionadas con educación inicial, servicios para la primera infancia y financiación educativa. Entre abril de 2014 y mayo de 2015, Natalie se desempeñó en la oficina del gabinete del primer ministro. Actualmente es fideicomisaria del Multi-Academy Trust y del Fair Education Alliance. Además forma parte de la junta directiva del Queen Street Group. Sin más preámbulos, invito a Natalie Pereira a subir a la tarima. Muchas gracias de nuevo. Thank you. Can you hear me okay? Muchas gracias. Great. Thank you for Muchas that gracias introduction. por esa presentación. Espero que no les importe. Voy a dar mi presentación en inglés. Han sido 23 años desde que aprendí el idioma y desafortunadamente no me he mantenido actualizada, pero les prometo que la próxima vez que vuelva a Latinoamérica haré lo posible por seguir estudiando y aprender mejor el idioma. Soy Natalie Pereira, soy la ejecutiva líder del Education Policy Institute y es un verdadero honor. No puedo resaltarles el gran honor que es haber sido invitada a venir aquí a dirigirme a ustedes sobre las políticas de educación en el Reino Unido. Desafortunadamente no había podido venir antes a su país, pero ya estoy aprendiendo muchísimo y me alegro que esta presentación se da después de unas reuniones en Bogotá, en donde Andrea y su equipo, la ministra de Educación, y yo hemos podido aprender diferentes desarrollos. Sobre EPI, el Education Policy Institute, se fundó en 2016. Es una organización sin ánimo de lucro, imparcial, independiente, de beneficencia, y queremos asegurarnos de mantener esa independencia e integridad. Cuando yo creé la EPI, yo me apalanqué en un financiador principal muy crítico, pero muy rápidamente pude incorporar una financiación y un patrocinio más corporativo en su naturaleza, financiación de áreas del gobierno y de beneficencias centradas en la educación que estaban interesadas en lo que nosotros queríamos hacer. Y ahora, 7 años y medio después, la mayoría de nuestros financiadores son subvenciones de fundaciones y de subvenciones de investigación, y esto es porque hemos podido demostrar un rigor y calidad respecto a nuestra investigación y análisis. Entonces, ya no tenemos un financiador principal únicamente, sino que todo lo que hacemos tenemos que conseguir el financiamiento para todas las actividades que realizamos. Entonces tenemos financiación de varias fuentes y esto nos ha permitido crecer. Tenemos actualmente 24 empleados aproximadamente, la mayoría de los cuales están trabajando en investigación y análisis de datos, pero también tenemos un equipo pequeño de 5 o 6 personas que trabajan en las comunicaciones de nuestros eventos y en la consecución de fondos, y esto es algo muy importante sobre nuestro impacto y nuestra sostenibilidad como organización. Entonces, ¿por qué creé EPI con mi colega en 2015? En ese momento, el sistema británico de educación particularmente había sufrido una reforma significativa a áreas muy importantes, particularmente en la educación primaria y secundaria, a los currículos, a la parte de rendición de cuentas y a la evaluación
de la forma en la que eran evaluados los niños. Pero cuando hay reformas considerables, uno siempre es guiado por evidencia empírica y era una cuestión de ideología más que desarrollo de políticas basado en la evidencia. Y también había poca rendición de cuentas, poca accountability, había mucho en cuanto a los líderes y directores de las escuelas, pero muy poca frente a lo que el gobierno estaba haciendo. Entonces comenzamos a aprovechar una oportunidad de llenar esta brecha. Había y hay muchos datos disponibles en el Reino Unido y en Inglaterra, particularmente en cuanto a los jóvenes y la educación y sus resultados de bienestar, pero no estaba siendo sincera frente al hecho de que se estaba perdiendo una oportunidad. Entonces ahí había una brecha en la que nosotros podíamos entrar a cubrir. Hoy es el día de publicar los presupuestos en el Reino Unido. Entonces se acaban de publicar los presupuestos de educación para este ejercicio y el tanque de pensamiento es el Instituto de Estudios y hoy van a estar muy ocupados reaccionando y brindando este análisis y comentario imparcial sobre el presupuesto publicado. En 2015, nuestra visión, nuestra ambición era ser como este Instituto de Estudios Fiscales, pero para el mundo de la educación. Y de nuevo, para reiterarles, estamos aquí porque queremos utilizar los datos y la evidencia para mejorar los resultados en la educación de los jóvenes y cerrar la brecha entre las personas menos favorecidas y los que tienen más oportunidades. Y ya les hablaré un poco más de cómo queremos lograr esto. Mi teoría del cambio es simple, es muy simple. No quiero manejar un manejo complejo, no me gusta la complejidad excesiva ni la dificultad, porque necesitamos hacer mejoras, necesitamos tener un impacto y necesitamos efectuar el cambio ahora. Entonces tenemos que mantener las cosas con cierta simpleza. Tenemos investigaciones basadas en los datos, las hacemos independientemente, imparcialmente, con la mejor calidad que podamos. Y cuando lo tenemos, lo difundimos e influenciamos a las personas. Ya pasaré por esto. Entonces también hacemos que las personas converjan. Escuchaba cómo se describía su organización como una red de conocimiento. Y esto es una parte muy importante de lo que hacemos nosotros. Y subyacente a todo esto está la necesidad de que nosotros seamos oportunos y relevantes. Lo que queremos evitar es hacer un muy buen trabajo de investigación, pero tomarnos 5 años o 10 años para después que se publique en una universidad y que nadie realmente se entere en el momento oportuno. Entonces nosotros nos hicimos la pregunta de, bueno, ¿y entonces qué? So what? Porque uno puede hacer toda esta evaluación de datos e investigación y cifras, pero ¿y entonces? Esa es la pregunta clave. Entonces, el primer atributo de cualquier teoría del cambio es la investigación impulsada por los datos. Esto lo usamos para medir el rendimiento en el sistema educativo del Reino Unido. Y utilizamos una amplia gama de datos. Los datos más comunes que utilizamos son datos administrativos que usualmente se recopilan y son mantenidos por parte de departamentos del gobierno y organismos gubernamentales o públicos. Y hemos tenido un proceso bastante pesado para poder adquirir esos datos. Ya pasaré un poco más adelante a esto. Pero entonces tenemos muchos datos sobre las personas, las escuelas a las que acuden y sus resultados.
en términos de educación. También usamos datos longitudinales. Estos son datos que rastrean un indicador con el tiempo o a lo largo de décadas. Incluso uno de los grandes que utilizamos es el estudio de cohorte del milenio, que busca analizar niños que nacieron en el año 2000 en su camino hacia la adultez. También utilizamos datos internacionales de comparación o de línea de base para construir nuestro conocimiento y entender cómo nos comparamos en Inglaterra y el Reino Unido con el resto del mundo. Ahora, también están los datos de exámenes a nivel nacional, pero hay algunas empresas privadas que definen o que proveen herramientas de evaluación para las escuelas. Las escuelas pueden decidir si tomarlas o no. Y estos datos han sido claves en entender el impacto del COVID. Este es uno de los estudios de caso del que voy a hablar en un momento. Y menos frecuentemente utilizamos otros tipos de datos. En el Reino Unido hay un departamento al que la gente puede solicitar información a cualquier organismo público, y a veces utilizamos esta vía para obtener datos que no podemos obtener de otros lugares. Y a veces también hacemos encuestas pequeñas o estudios propios. Otra cosa que les debo decir es que nosotros nos esforzamos mucho para asegurar que nuestro uso de los datos sea seguro y responsable. Ya volveremos a esto en un minuto. Pero para visualizar esto, nuestro modelo operativo, de nuevo, es muy sencillo. Recopilamos los datos. La columna en color violeta muestra los datos que nosotros utilizamos, comenzando en la parte inferior, en instituciones, a nivel de colegios, universidades, jardines infantiles, luego al nivel local, luego a una muestra representativa de la población, subiendo a la población nacional en general, y finalmente una comparación a nivel internacional. En la columna en verde podemos ver los resultados, tenemos informes de investigación, artículos, blogs, presentaciones y herramientas interactivas. Ya les mostraré algunos ejemplos de estos outputs, de estos productos. Y nosotros tenemos que difundir este trabajo y lograr ese impacto. Entonces utilizamos el sitio web, las redes sociales, periódicos, televisión y diferentes tipos de eventos de los cuales les hablaré en un momento. Entonces no es algo demasiado complejo realmente, pero ha sido muy bien pensado, está muy bien enfocado y se vale de la experticia que yo pude obtener al trabajar durante 14 años en el sector gubernamental. Trabajé en el Departamento de Educación, en la oficina del gabinete, y muchos de mis colegas en EPI han tenido un contexto similar en su trayectoria. El segundo atributo de nuestra teoría del cambio, perdonen las fotos horrorosas, pero es la difusión y la influencia. Nosotros utilizamos los hallazgos de nuestra investigación para que la gente entienda qué es lo que hemos encontrado y por qué es importante y qué se tiene que hacer al respecto. Les mencioné anteriormente que somos neutros en términos políticos, somos una organización de beneficencia, así que trabajamos con todos los partidos políticos sin prejuicio alguno, pero es muy importante que trabajemos con el gobierno actual, sea cual sea el partido que representan, pero tenemos que hacerlo de varias maneras. No hay una única vía para influenciar el desarrollo de políticas gubernamentales. No hay una sola persona, y si uno trabaja con una sola persona, se está corriendo un grandísimo riesgo. Entonces,
Es como un enfoque como de pinzas en el cual abordamos la cuestión desde diferentes ángulos. Hablamos con la oficina del primer ministro, hablamos con los ministros de educación, hablamos con asesores y asesoras políticos y trabajamos con diferentes funcionarios del Departamento de Educación, Departamento de Salud, del Departamento del Tesoro. Pero el gobierno puede que no nos escuche siempre. Ellos no escuchan a todas las personas que les hablan o les dicen cosas. Tenemos que encontrar entonces otras maneras de comunicar y de influenciar. Nosotros les damos evidencias a comités electos del Parlamento y esto es una forma muy poderosa en la cual logramos transmitir nuestro mensaje. Y ellos no nos buscan, nosotros tenemos que cultivar la relación con los comités, tenemos que dedicarle tiempo y recursos a ello. Y también los medios, la BBC no nos buscó a nosotros, nosotros tuvimos que buscarlos a ellos, desarrollar una relación con sus corresponsales de educación, con sus corresponsales de desarrollo de políticas. Y también escribimos artículos. Escribimos a menudo para periódicos a nivel nacional y para publicaciones del medio para difundir los hallazgos de nuestras investigaciones. Y el tercer elemento de nuestra teoría del cambio tiene que ver con llegar a acuerdos o convocar. Tenemos un rango de eventos que nosotros convocamos, pero esto tiene dos caras. Busca, por un lado, lograr que diferentes grupos de interés, diferentes actores del medio estén conscientes de la investigación que nosotros llevamos a cabo, que entiendan los hallazgos y los datos que surgen y de alguna forma nos ayuden a esparcir el mensaje, por decirlo así. Pero la segunda cuestión es que nos ayuden con esta pregunta de ¿y entonces so what? Porque nosotros brindamos recomendaciones de alto nivel y muchas veces le brindamos estas recomendaciones de alto nivel a los gobiernos o a las escuelas, pero nosotros no somos educadores, nosotros no estamos viviendo, respirando en los colegios o en las universidades. Así que tenemos que involucrarnos con las personas que sí lo están haciendo para que nos ayuden a responder esta pregunta de ¿y entonces qué? Podemos compartirles los datos que nos gustan y tenemos gente excelente haciéndolo, pero tenemos que tener una conversación bilateral con el sector. Así que invitamos a los desarrolladores de políticas, las personas que trabajan en el sector de la educación, a los académicos, a que asistan a nuestros eventos para poder tener este diálogo abierto con ellos. Siendo estos los atributos clave de nuestra teoría del cambio, espero que entiendan, vean que no estaba exagerando cuando decía que es sencillo, pero con gran impacto. Y como organización, como EPI, somos pequeños, pero tenemos que permanecer auténticos y apegados a nuestros valores, porque de otra manera nos vamos a desmoronar. Así que es importante tener un propósito superior para nuestro trabajo. Obviamente nosotros nos pagan y trato de que nuestros funcionarios sean pagados de la mejor forma posible. Pero aparte de esto, estamos buscando trabajar con personas que realmente sean apasionados y apasionadas sobre mejorar los resultados en términos de educación, particularmente para los menos favorecidos. Tenemos entonces siempre una búsqueda de la verdad. Queremos decirle la verdad a los que están en el poder sin tener sesgo ni favorecimiento alguno. Tratamos de ser honestos y transparentes, no solo con todo el mundo, sino con nosotros mismos. Estamos haciéndonos las preguntas correctas, estamos haciéndolo bien. También la colaboración y el desafío a nosotros mismos y hacia el mundo externo. Y mantenemos un entusiasmo por el crecimiento de la organización, porque si no contamos con el presupuesto, la infraestructura para tener un montón de gente trabajando en recursos humanos y en tecnologías de la información y en operaciones,
Somos 24 personas que estamos tratando de hacer que esta organización sea lo mejor, su mejor versión posible, y tenemos el compromiso de utilizar nuestro trabajo como un vehículo para el cambio positivo, no para vernos muy bien, no por ambiciones políticas o resultados en términos políticos. Se trata de mejorar los resultados y cerrar las brechas en el sector de la educación. Y uno de los atributos más importantes de nuestro éxito, y creo que hemos sido exitosos en estos últimos 7 años, cuando reflexionaba sobre esto, hubo 3 cosas que encontré. La primera es la búsqueda constante de la innovación. Obviamente los datos están en el centro de lo que nosotros hacemos y tenemos que seguir encontrando nuevas soluciones. No podemos simplemente rendirnos si algo nos presenta dificultades. Un ejemplo de esto es cuando hace algunos años, antes de la pandemia, el gobierno y la Oficina de Estadísticas a nivel nacional, que tienen todos los datos a nivel gubernamental, introdujo nuevos roles sobre cómo la comunidad de investigación puede tener acceso a estos datos. Y estas propuestas implicaban que en lugar de trabajar en nuestras organizaciones y acceder a los datos del gobierno, ellos querían que nosotros acudiéramos a acceder a los datos. Todas las personas que trabajan en la academia y en los tanques de pensamiento y en las organizaciones de beneficencia. Y muchas personas de este sector dijeron, oh no, esto es difícil, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero nosotros no lo dijimos, nosotros lideramos, nosotros dijimos, no podríamos tener un impacto si tenemos que ir a Gales para analizar los datos, si tenemos que ir a Portsmouth o Londres para analizar los datos. Así que lideramos un grupo de algunos de las organizaciones de investigación principales, incluyendo el IFS, y trabajamos con el gobierno y establecimos un grupo de trabajo con ellos. Trabajamos en conjunto con ellos y así pudimos acceder a los datos, no solo desde nuestra oficina al servidor gubernamental, sino ahora desde nuestros propios computadores personales podíamos acceder a estos datos. Tuvimos que invertir en asegurar que todos nuestros miembros del personal cumplieran con reglas de seguridad y ciertos umbrales de capacitación establecidos por el gobierno. Tuvimos que invertir en nuestras tecnologías de la información para asegurar que tuviéramos una infraestructura de TI muy segura y confiable. Y esto es una inversión bastante grande, considerable, pero valió la pena porque pudimos cumplir con nuestras metas de ser oportunos y de ser relevantes. Otra cuestión que es crucial es nuestra gente en EPI. Y es difícil porque yo quiero y tengo los economistas, estadísticos y analistas más talentosos en nuestra organización, pero como les digo, somos una organización sin ánimo de lucro. Estamos ubicados en el centro de Londres, estamos compitiendo con el sector financiero en Londres, los grandes bancos. Entonces no podemos competir en términos de pago, podemos ser lo más competitivos posibles dentro del marco de nuestro presupuesto, pero tenemos que encontrar otras formas de atraer el talento. Obviamente ellos tienen que estar alineados con nuestra misión, pero también tenemos que entender qué es lo que les importa. A ellos les importa el desarrollo profesional, el avance, el bienestar físico y mental. Y tenemos que cuidar eso porque nuestras personas son clave. Y finalmente nuestras relaciones. Sin la construcción de una relación con los gobiernos, con los directores de las escuelas, con los sindicatos. La relación con los sindicatos es muy importante. Cuando comenzamos, el sindicato de profesores nos miraba escépticamente, un poco como, bueno, todas estas personas trabajan en el gobierno, realmente son independientes, y hemos trabajado muy fuertemente con ellos.
hasta el punto que ahora la mayoría de los sindicatos y liderazgo de estos son miembros de EPI. No es que no nos pongan dinero, pero nos respaldan y creen en nosotros. Para cerrar, voy a hablar de un par de estudios de caso que pueden ayudarles a mostrar mejor lo que hacemos y cómo logramos tener un impacto. El primer caso de estudio es cómo hacemos que el gobierno rinda cuentas a través de la presentación de informes anuales. Nosotros cada año producimos un informe que analiza la brecha entre las personas menos favorecidas y sus pares cada año. Y hemos creado nuestras propias métricas. El gobierno tiene sus medidas, sus indicadores, pero realmente no resuenan con las personas. Entonces, ahí estamos hablando de un niño en situación menos favorecida que está 10% detrás de otro niño. Pero nosotros creamos una métrica que nos permite hablar en términos de tiempo, de meses. Por ejemplo, este niño está 6 meses o 18 meses por detrás de un par de otro niño en una situación etaria similar. Y ahora los medios están utilizando nuestras métricas y les voy a mostrar en la próxima diapositiva más o menos esto cómo se ve. Entonces, esto es un ejemplo de los productos de nuestro informe anual sobre la brecha, y esto resalta la importancia de generar y utilizar datos de una forma que sean fáciles de entender. Esto ha sido impreso. Andrea y sus colegas tienen algunas copias, lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Y básicamente lo que nos cuenta es poner en los titulares los datos de desempeño. ¿Cuál es la brecha nacional entre las personas menos favorecidas y el resto de las personas? Creo que acá estamos utilizando datos de 2019, es la última ronda de datos que tuvimos antes del COVID. Espero que no les esté impidiendo ver bien. Nos habla de las tendencias en el tiempo, luego nos habla de los datos a nivel regional, cómo les está yendo a las diferentes áreas del país en el cierre de esta brecha. Y esto ¿qué quiere decir en términos de la igualdad a nivel regional? Luego nos muestra la situación de diferentes subgrupos de personas vulnerables, no solamente la pobreza a nivel económica, sino también de personas con necesidades especiales de educación o personas con trasfondos étnicos o niños y niñas migrantes. Este es un ejemplo de un informe que nosotros producimos a nivel nacional y es un reporte clave que todo el mundo espera y están pendientes de que nosotros lo emitamos. Y nuestro sitio web le permite a los usuarios explorar las condiciones de sus propias localidades. Entonces, perdón, siempre me sigo parando enfrente, pero podemos mirar el cuadro a nivel nacional de las desventajas. Entre más oscura es el área, mayor es la brecha. Eso, uno puede entonces luego preguntarse, ¿esto qué quiere decir para mi localidad o mi área específica? Entonces yo acá resalté el área de Croydon, en donde yo vivo en Londres. No tiene una gran reputación. Y podemos ver que la brecha está como en un intermedio, pero en los distritos vecinos, en uno es bastante más grande y en el otro a la izquierda es similar. Entonces acá puedo entender yo cómo está mi barrio, mi localidad. Y luego puedo mirar todas las áreas de las diferentes localidades en Inglaterra. Esto es un ejemplo de cómo puede ser interactivo y utilizado nuestros datos. El segundo estudio de caso
Esto es muy importante. En 2020 y 2021, los exámenes a nivel nacional fueron cancelados en el Reino Unido y en Inglaterra en particular, que es lo que este trabajo analiza. Así que no teníamos datos, no sabíamos qué estaba ocurriendo con los jóvenes, no sabíamos qué tanto aprendizaje se había perdido como resultado de la pandemia y del cierre de las escuelas. Recuerden que antes les hablé de los datos de evaluación de las escuelas. Hay una empresa privada que se llama Renaissance Learning y ellos les dan a las escuelas herramientas de evaluación que pueden utilizar para cuestiones de lectura y de matemáticas y lo brindan para escuelas primarias y para educación secundaria o media. Y estos datos son utilizados en la investigación a nivel nacional. Pero nosotros trabajamos con Renaissance Learning, trabajamos también con el Departamento de Educación para utilizar los datos que son recopilados en una muestra de escuelas, una muestra lo suficientemente representativa para darnos unos hallazgos confiables y analizar qué pudo haber pasado durante la pandemia. Y podemos ver, si seguimos esta gráfica, bueno, no les pido que la miren en detalle ahora, pueden luego mirarla en nuestro sitio web, pero acá podemos ver cómo cuando volvieron los niños a la escuela en el otoño de 2020 habían perdido unos resultados de aprendizaje considerables, como 3.5 meses en promedio en términos de matemáticas. Luego de volver a la escuela se mitigó su pérdida de conocimiento, pero luego hubo otro periodo de cierre, volvieron a quedarse atrás y luego a recuperarse. Y este patrón sigue bastante bien el periodo de los cierres escolares. Ya sabemos ahora que la pérdida de aprendizaje ha sido particularmente grande en las matemáticas, particularmente para las escuelas secundarias. Y también sabemos que ha sido particularmente alta en regiones del país que ya se consideraban rezagadas, es decir, una parte del norte del país, por ejemplo, incluso antes de la pandemia, estas regiones del país ya se consideraba que estaban quedándose atrás. Y de nuevo, sabemos que las personas menos favorecidas han sufrido mayores pérdidas de aprendizaje durante el curso de la pandemia que sus pares. Sabemos, con base en nuestro informe anual, que esta brecha no la creó la pandemia. La brecha se estaba ampliando antes de la pandemia y la pandemia la aceleró esta ampliación de la brecha e hizo que fuera más difícil para algunas personas. Pero este es otro ejemplo de cómo utilizamos diferentes fuentes de los datos, cómo hemos tenido que pensar de forma innovadora al enfrentarnos a los cambios a nivel global para poder hacer algo que realmente importe. Y en el momento, un reportero de la BBC le preguntó al primer ministro sobre nuestros hallazgos y esto se publicó en unos titulares de The Guardian, uno de los diarios más importantes en el Reino Unido, y hablaba de la medición de las pérdidas de aprendizaje en Inglaterra. Y seguimos trabajando en esto porque esto es algo que consideramos muy importante. Y el último estudio de caso habla de cómo hemos cultivado una relación a nivel internacional y hablamos particularmente de nuestro trabajo con la OCDE. En una etapa muy temprana, cuando estábamos creando EPI, incluso antes de que tuviera su nombre, yo comencé a hablar con Andreas Schleicher, el director de educación en la OCDE. Muchos de ustedes lo conocen, es una persona adorable y siempre dispuesta a brindarnos de su tiempo porque realmente creía en lo que nosotros estábamos haciendo. Y esta relación con él y con su equipo nos ha permitido hacer dos cosas. Hemos mejorado nuestra propia comprensión
de dónde estamos en el Reino Unido en comparación con el nivel internacional. Y es muy importante. No simplemente podemos mirar hacia adentro, tenemos que mirar hacia afuera también. Y es por eso que es tan grato para mí estar aquí hoy, tan lejos de casa, pero esta relación nos ha permitido realzar nuestro perfil a nivel internacional. De pronto por eso estoy aquí. De pronto no, pero ha sido clave para nosotros. Y de hecho le estaba diciendo al equipo ayer que ni siquiera había pasado un año después de la creación de EPI. Debíamos ser como 10 o 12 personas. Estábamos en un ático muy pequeño en Westminster, todos aturugados ahí trabajando. Y Andreas llamó, esto debía ser alrededor del otoño de 2016, y llamaron de su oficina. Nos dijeron, ustedes quieren ser los anfitriones del lanzamiento global de un evento de 2016, de PISA 2016. Y yo adentro pensaba, somos una organización diminuta, ¿será que podemos lograrlo? Sí, claro. Claro que podemos lograrlo, porque si no nos enfrentamos a estos desafíos, si no creemos que podemos hacer las cosas, no vamos a llegar a nuestras metas. Entonces, construir esta cultura de sí, sí podemos, ha sido muy importante para nosotros como organización pequeña para poder tener un impacto. Y lo hicimos, fue maravilloso. Y pudimos tener el acompañamiento de la OCDE, lo que fue increíble. Hemos trabajado varias veces con la OCDE desde ese momento. Hicimos también el lanzamiento de TALIS. Y en mi área favorita, estamos trabajando en el lanzamiento de los últimos hallazgos del estudio de Early Years, de las edades tempranas. Para mí, la infancia temprana es una de las cuestiones más importantes para mí. Si uno trabaja en esto, ha resuelto muchas de las cuestiones, no todas, pero ha hecho grandes saltos en abordar las desventajas particularmente. Y casi mi última diapositiva, gracias. Les quiero hablar un poco de los desafíos y oportunidades a lo largo de los años. Obviamente, las finanzas, lo he mencionado varias veces, somos una organización sin ánimo de lucro, pequeña, y todo lo que hacemos, para todo necesitamos conseguir financiación y nuestros esquemas de membresía nos permiten generar un superávit que podemos usar para financiar un trabajo más impactante. Pero hay organizaciones como la organización Gatsby a las que podemos acudir para buscar fondos y han sido muy importantes para desarrollar nuestras capacidades, pero también tenemos que conseguir fondos que nos permitan trabajar de forma dinámica, que nos permitan venir acá y difundir la palabra y hablarles a ustedes hoy en día. Otro desafío es que la innovación trae consigo incertidumbre. Y cada vez que utilizamos un nuevo conjunto de datos, no sabemos si va a funcionar, no sabemos si estos datos nos van a decir algo realmente, no sabemos si van a ser confiables. Y a veces simplemente tenemos que correr este riesgo y a veces quiere decir que las investigaciones toman más tiempo de lo que planeamos, de lo que presupuestamos y tenemos que equilibrar esto. Tenemos que equilibrar lo posible, lo que es posible hacer con todo el riesgo que tenemos que correr. La capacidad de nuestro personal. Les he contado que tenemos a los mejores economistas, a los mejores expertos en estadísticos, pero estamos compitiendo con un medio en el cual hay un gran desafío. Y nos enfocamos en la unicidad de EPI. Tratamos de ser más rigurosos que los tanques de pensamiento comunes o tener más impactos que un departamento cualquiera de investigación de una universidad. Somos únicos y tenemos que mantener eso en mente. No podemos querer ser exactamente como esta organización o como esta otra. Tenemos que encontrar nuestra forma de ser especial y tenemos que cultivar constantemente estas relaciones.
con otros. Y creo que esta es mi última diapositiva. No sé si fue muy rápida o muy lenta la presentación, pero les agradezco mucho por su atención. Espero que esto haya sido de alguna utilidad y creo que estoy abierta a cualquier pregunta o comentario que puedan tener. Sí, thank you very much, Ms. Pereira. Los que quieran hacer preguntas, por favor, este es el momento. Sí. Thanks for that very comprehensive presentation. From what you're saying, it seems that De lo que dice, expertise is focused more on parece que su equipo, su experticia se enfoca en el análisis de datos, traducción de la evidencia, más que en la generación de evidencia. Si nos puede hablar un poco de esto. Y la segunda pregunta es, hay dos tendencias en cuanto a la evidencia en las cuales vemos un desafío en muchos sistemas alrededor del mundo. Uno, siendo la eficacia de las intervenciones y otra, la transferibilidad y la costo-efectividad de esto. ¿Dónde ve usted las mayores brechas y cómo puede abordarse este tema? Sí, es muy interesante. ¿Me puede recordar la primera parte de la pregunta? En EPI, nosotros no generamos nuestros propios datos. Sí hacemos algunas encuestas en las cuales generamos datos cualitativos, pero principalmente estamos tratando de aprovechar y de utilizar los datos que ya están disponibles. No es algo que hagamos en este momento, la generación de los propios datos. Y en términos de la evaluación y el escalamiento, esta es otra área interesante. Hay muchos actores en el sistema educativo del Reino Unido y como organización hay una organización que es en parte financiada por el gobierno, la Education Impartment Foundation, y ellos hacen estudios aleatorizados y controlados sobre específicas intervenciones, por ejemplo, intervenciones en las aulas como tales, miran diferentes ciudades y luego escalan esta información y hablan con los sectores sobre qué ha sido efectivo y qué no. Nosotros utilizamos los hallazgos de ellos para informar nuestro propio trabajo y nuestras propias recomendaciones a los gobiernos. Ellos ya son entonces un actor clave. El problema es que tanto en las intervenciones y en el escalamiento, todo se reduce a contar con los recursos y con las capacidades para poder realizar estas intervenciones y evaluarlas de forma apropiada. Y por ejemplo, en nuestros primeros años, nosotros queríamos entender más sobre qué funciona, qué es una muy buena práctica, qué son las cosas que hacen la diferencia, pero no había suficientes programas de alta calidad para esta Education Endowment Foundation para que pudiera evaluar y escalar este trabajo de forma que nosotros pudiéramos hablar con ellos y con el gobierno. Esto es una cuestión en el Reino Unido, seguramente también lo es en muchos otros países. Nosotros en EPI hacemos algo de evaluación, pero no hacemos una evaluación de programas a gran escala. Pero sí tomamos, por ejemplo, donde ha habido, yo hablaba de las empresas privadas que brindan algún tipo ofrecen algunas intervenciones en las escuelas. Hemos mirado algunas en donde se miran los datos de las escuelas que han tenido estas intervenciones y los hemos comparados con una muestra de personas comparable y tratamos de encontrar si hay alguna diferencia. Es más una búsqueda de correlación más que de causalidad, pero es, digamos, lo que podemos hacer dentro de los parámetros que nosotros manejamos. Entonces podemos hacer algo de eso, la EF puede hacer algo más. Y yo creo que es una cuestión también de recursos y de capacidades a nivel del sector.
Muchas gracias por su presentación. Quería preguntar lo siguiente. En Colombia, como 15% de los niños abandonan la escuela antes de terminar sus años de estudio obligatorio. ¿Qué tan grande es este problema de la deserción en el Reino Unido y en Inglaterra? ¿Y qué medidas o qué métricas utilizan para ver cómo esto está afectando y cuántas personas están desertando? No es tan grande el problema en el Reino Unido. Tenemos mayor problema con la gente, con las matrículas de las personas, con que las personas se matriculen en las escuelas. Hace alrededor de una década el gobierno introdujo una nueva ley de que todas las personas debían estar en las escuelas. Así que la mayoría de los jóvenes ya están en algún tipo de entrenamiento educativo hasta sus 18 años. Este no ha sido el problema. Lo que sí hemos encontrado, y particularmente durante y después, justo después de la pandemia, es un número preocupante de personas que desaparecen de las matrículas en las escuelas. De pronto están recibiendo educación en el hogar. No hay un indicador claro del homeschooling, de la educación en el hogar. Estamos empezando a trabajar en eso, en EPI, o de pronto han pasado a escuelas informales o no reguladas. De nuevo, no lo sabemos. El trabajo que estamos haciendo es buscando cuantificar mejor cuántas de estas personas estamos perdiendo porque están saliéndose de sus estudios. No parece ser un problema anteriormente, pero sí parece serlo post pandemia. Pero más importante aún, ¿cuál es la demografía de estas personas? ¿Son todos migrantes o mayoría de migrantes? Si es así, entonces trabajemos con organizaciones de beneficencia para migrantes para tratar de mejor entender cuáles son las barreras o las razones de estas deserciones. Y también puede haber representantes de otras comunidades específicas. Este punto sobre que los niños simplemente desaparecen de las listas escolares se ha convertido en un problema más grande en el Reino Unido cuando no lo había sido anteriormente en las últimas décadas. Muchas gracias, Natalie. ¿Cuál fue el desafío más grande al que se enfrentaron en EPI para construir la relación con diferentes grupos de interés o actores como la OCDE, los ministerios, y poder pararse por sí solos con mayor fortaleza? Porque esto es un camino que estamos recorriendo actualmente en nuestra fundación. De pronto algunos tips, algunas experiencias que nos puedan ayudar para entender este camino. Muchas gracias. Creo que tienen que ser persistentes, tienen que hacer seguimiento y tienen que tener este enfoque no solo de hablar con una persona, sino a varias personas y a las organizaciones a nivel del gobierno. Y en últimas, tienen que probarse a sí mismos, porque la gente naturalmente tiene cierto escepticismo. Y cuando comenzamos a emitir estos informes, hubo un informe que hicimos al principio, que era un reporte sobre el modelo escolar, similar al de Estados Unidos. Y antes de que lo hiciéramos, la gente pensaba que estábamos alineados con el gobierno. Pero el informe era bastante balanceado. Encontramos que las academias no tienen necesariamente un mejor impacto o son una mejor intervención que las escuelas estatales o las escuelas públicas. Y esto empezó a cambiar la percepción de las personas y permitirles decir o entender que no tenemos una agenda en particular. Entonces, mucho de esto es tratar de probar a través de nuestra investigación, a través de los artículos que estábamos publicando, que nosotros realmente
hacíamos lo que decíamos y decíamos lo que hacíamos. Entonces es una constante comunicación y demostración a través de nuestro propio trabajo. Espero que esto te haya sido útil. Natalie, mencionaste algo sobre el sector privado utilizando sus datos para las intervenciones. ¿Qué tan cercana es su relación en relación con solicitar el apoyo de estos datos para sus intervenciones? Esto es una muy buena pregunta. Les hablaba del hecho de que nosotros tenemos que cumplir con muchos criterios para poder acceder a datos seguros del gobierno, pero por ejemplo, utilizando los datos de evaluaciones privadas, tenemos que asegurarnos de que las personas en cuestión, los padres de los niños que están haciendo a los que se le está haciendo esta evaluación hayan brindado su consentimiento para que estos datos sean compartidos con nosotros y analizados por nuestra parte. Y esto quería decir que Renaissance Learning, el proveedor privado, tenía que ir a todas las escuelas y pedirles el consentimiento a los padres. Y esto era difícil, tomó mucho tiempo, unos varios meses para que este proceso se pudiera surtir y obtener así el consentimiento de los padres, de las escuelas, para Renaissance Learning y para nosotros. Tenían que involucrar a sus equipos de asesoría legal, había mucho tiempo que se necesitaba y nosotros queríamos analizar los datos, pero teníamos que asegurarnos que estábamos obteniendo los permisos adecuados y que estábamos acatando las legislaciones de seguridad de la información pertinentes. Entonces, en un momento tuvimos que aceptar que si queríamos analizar estos datos, a veces nos va a tomar más tiempo, requerir más recursos de entrada que lo que podría ser en otros casos. Pero porque si uno comete un error con la seguridad de los datos, hasta ahí quedamos. Ya el gobierno o organismos públicos o privados no vuelven a confiar en nosotros. Sí, muchas gracias. Mencionaste que uno de los problemas que estaban investigando era a dónde estaban yendo los estudiantes y nos estaban matriculando después de la pandemia. Pero este es el desafío más grande que se enfrenta Inglaterra en este momento en relación con el sistema educativo. No es el mayor, es uno de los más recientes, porque esto no parece ser particularmente grande o en crecimiento después de la pandemia, pero el desafío más grande al que nos enfrentamos es cómo cerramos la brecha de la desventaja, de la desigualdad. ¿Cómo nos aseguramos que cuando alguien nace en el país, porque obviamente hemos visto las brechas regionales, a Londres en la parte sur oriente le está yendo mucho mejor que a otras partes del país? ¿Cómo nos aseguramos que donde tú nazcas o las circunstancias familiares, el contexto familiar en el que naces, no afecte las oportunidades de vida y que tengas una oportunidad de las mismas calidades? Y esto requiere todo un sistema. No es solo la educación, de hecho, y nosotros somos claros al respecto. La educación es clave, es central, pero tiene que haber también una estrategia para abordar la pobreza. Tiene que haber una buena estrategia de seguridad pública, incluyendo salud materna. Tiene que haber una estrategia de vivienda buena. Sin todas estas cosas, las inversiones que se hagan en educación simplemente pueden llegar hasta cierto punto. Se tiene que tener un enfoque de servicio público mucho mayor, pero cerrar esa brecha, creo yo, es la cuestión más importante o a lo que nos enfrentamos en el Reino Unido actualmente. Muchas gracias, Natalie. Bueno, después de estar 48 horas en Colombia y no solo con nuestro equipo, sino también en todas estas reuniones con algunos actores y miembros del gobierno, me gustaría preguntarte, ¿existe el potencial
¿Tú crees que Empresarios por la Educación puede agregar valor al sistema educativo colombiano? Sí, tanto valor. Antes de que yo llegara y antes de tener todas estas reuniones, no pensaba que el Reino Unido y Colombia tuviesen tanto en común. Cuando miramos a nivel internacional, miramos países que sean similares a nosotros, los Estados Unidos, Canadá, Australia, pero no tanto en Latinoamérica. Lo que descubrí ayer fueron dos cosas. Una, ustedes tienen tantos desafíos tan similares a nosotros. Tienen una desigualdad a nivel de regionales, tienen pérdida de aprendizaje post-COVID, tienen una preocupación por el bienestar social y emocional de las personas, aparte de sus resultados académicos. Entonces, los desafíos a los que nos enfrentamos son muy similares. Entonces, obviamente que hay oportunidades para que ustedes ayuden al gobierno y ayuden al sector a pensar en cómo el país aborda estos desafíos. Y tuvimos una reunión muy importante ayer con Andrés, no recuerdo su apellido, y él nos decía, Natalie, nosotros recopilamos tantos datos, de pronto incluso más de los que nosotros recopilamos en el Reino Unido, pero no hacemos demasiado con ellos, y ese es el desafío. Ahora, yo sé que él está buscando trabajar con su equipo para hacer más con estos datos. Pero ustedes también pueden hacer mucho más con esto. Ustedes vieron la infografía que yo les presenté en donde les mostraba que la independencia que ustedes incorporan al sector, a veces los organismos financiados por el gobierno no son tan independientes, así que ustedes pueden aportar su independencia a este análisis de forma que realmente redunde con el público y que el público pueda entender mejor lo que está pasando. Creo que hay grandes oportunidades y muchas similitudes entre nuestros dos países, más de las que yo hubiera pensado, y esto ha sido una gran sorpresa para mí. Definitivamente hay mucho que ustedes pueden hacer.